Bienvenidos a la Universidad Privada Telesud. Y también agradecemos al campus virtual y al Canal T por darnos esta oportunidad y a todos los colaboradores que hacen posible se lleve a cabo esta capacitación, ¿no? Quien les habla es la docente magíster Mónica Alférez Sánchez, que en esta oportunidad va a dar el curso de Contabilidad y Legislación Tributaria. Entonces, en esta parte vamos a tratar la unidad 2, que es el tema 1, que se trata del interés moratorio, ¿no? El interés moratorio. ¿Qué es el interés moratorio? El interés moratorio es cuando una obligación tributaria, o sea, el contribuyente no ha podido pagar oportunamente su deuda tributaria, entonces esto va a generar un interés moratorio que día a día va a ir modificándose, ¿no? Entonces, el interés moratorio es el monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29 del Código Tributario. Aquí en este artículo se encuentra todo lo relacionado con el interés moratorio, ¿no? Entonces, ¿qué contiene el interés moratorio? El interés moratorio devengará un interés equivalente a una tasa que va a ser posible, que va a producir un pago por este interés, pero el cual no podrá exceder el 20% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional y que esté publicado también por la Superintendencia de la Banca y Seguros. Entonces, ¿cómo es que se paga el interés moratorio? El interés moratorio es cuando un contribuyente tiene la obligación tributaria. Uno no paga en la fecha establecida y automáticamente se genera día a día un interés moratorio. Esto es cuando uno no paga en el plazo establecido. Pero, ¿cómo es que se paga? Es el 20%, ¿no? Ese interés moratorio no podrá exceder el 20% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual, que lógicamente va a estar en moneda nacional, porque estamos en este país, en el Perú. ¿Y cómo vamos a enterarnos cómo va a ser esta tasa? Esto va a estar publicado en la Superintendencia de la Banca y Seguros y será el último día hábil del mes anterior. ¿Cómo calculamos este interés moratorio? El interés es diario, día a día, y se aplicará desde el día siguiente a la fecha del vencimiento. O sea, nosotros vamos a tener conocimiento cuando la Superintendencia de la Banca y Seguros publique esto. Entonces nosotros vamos a ver cuándo es la fecha de vencimiento. Entonces, ¿desde cuándo se va a calcular el interés moratorio? Desde el día siguiente a la fecha del vencimiento. La fecha está vencida y al día siguiente ya generará un interés moratorio. Hasta la fecha del pago, inclusive. Hasta el mismo día que uno paga, automáticamente paga la deuda tributaria, pero desde hasta esa fecha se va a calcular el interés moratorio. Multiplicando el monto del tributo impago por la tasa, por el TIM. ¿Qué es la TIM? Es la tasa de interés moratorio, diaria y vigente, ¿no? La tasa de interés moratorio vigente resulta de dividir la tasa de interés moratorio entre 30. 30, ¿por qué? Porque un mes tiene 30 días. Y así tenga 31, siempre va a ser sobre la base de 30, ¿no? Entonces, la tasa va a estar dividida entre 30 y esa tasa es la que va a ser calculada día a día, el cálculo de interés moratorio. ¿Ya? El interés diario acumulado el 31 de diciembre de cada año se agregará al tributo impago, ¿no? O sea, el tributo que no se ha pagado más el interés. Esto será acumulado al 31 de diciembre, ¿no? Constituyéndose la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año siguiente. O sea, cada año se va a calcular. Si uno no ha pagado en fecha oportuna o fuera de la fecha vigente, automáticamente es acumulativo, ¿no? Entonces, si uno no ha pagado en un año, pasará todo este interés cada año del tributo impago, ¿no? Entonces, esto va a constituir una nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año siguiente. La nueva base para este cálculo de los intereses tendrá tratamiento de tributo para efectos de la imputación de pagos a que se refiere el artículo 31 también del Código Tributario, ¿no?
Imputación de pagos, ¿a qué se refiere? Cuando uno imputa un pago, significa que uno va a hacer reclamo, imputar, ¿no? La acción de imputar es cuando uno puede hacer un reclamo, ¿no? Posteriormente vamos a continuar con eso, ¿no? En otro momento. Entonces, continuando con el interés diario, correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados, ¿no? Se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal. El interés diario correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta de pagos no pagados oportunamente. Se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal sin aplicar la acumulación al 31 de diciembre a que se refiere en los párrafos anteriores, ¿no? A partir de este momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para el cálculo de ese interés diario y su acumulación, ¿ya? O sea, si uno tiene un anticipo o un pago a cuenta, automáticamente esto se restará, lógicamente, ¿no es cierto? Porque el interés es cuando uno no ha pagado, ¿cierto? Pero si uno ha tenido pagos anticipados o pagos a cuenta por parte de la deuda tributaria, automáticamente esto será restado y se aplicará la nueva obligación principal, ¿no? Y se verá pues de que de ese momento los intereses devengados constituirán la nueva base para el nuevo cálculo del interés diario y su acumulación. Ahora vamos a hablar de la prescripción de la deuda tributaria. ¿Cuándo es que una deuda tributaria está prescrita? ¿A qué se llama prescripción? Prescripción es cuando una deuda ya puede extinguirse, ¿no? La deuda tributaria no se puede cobrar porque ha prescrito, ¿no? Entonces, o la publicación de un aviso que modifica al deudor tributario también. Hay prescripción de la deuda tributaria cuando ésta puede haber estado prescrita, ha sido publicada, ¿no? Porque uno tiene que tener oficialmente la publicación de un aviso que notifica a los deudores tributarios que impide la prescripción de la deuda tributaria. Hay casos en que prescribe la deuda y hay casos en que no prescribe la deuda, ¿no? Por ejemplo, la deuda tributaria no se puede cobrar porque ha prescrito, o la publicación de un aviso que notifica a deudores tributarios que impide la prescripción de la deuda tributaria. Si algo está publicado de que no ha prescrito, automáticamente la deuda tributaria continúa. O sea, no se puede dejar de cobrar cuando hay una deuda que no ha sido prescrita, ¿no? Ahora, en consecuencia, vencido el plazo prescriptorio, el deudor tributario queda liberado de la acción de la administración tributaria para determinar, exigir pagos o aplicar sanciones, así como la administración tributaria para compensar o devolver los pagos en exceso o indebidos solicitados, ¿no? Entonces, vencido el plazo de la prescriptorio, de la prescripción de la deuda, ¿qué hace el deudor tributario? Queda liberado de la acción de la administración tributaria, ¿no? Para determinar, exigir pagos o aplicar sanciones, porque en este caso sí ha vencido el plazo prescriptorio, ¿no? Así como la administración para compensar o devolver los pagos en exceso o indebidos solicitados, ¿no? Plazos de la prescripción. ¿Cómo podemos determinar cuando una deuda tributaria está prescrita? La administración tributaria, para determinar la deuda tributaria, para exigir su pago y aplicar sanciones, esto está prescrito a los 4 años para quienes hayan presentado las declaraciones juradas dispuestas por ley. Entonces, prescribe una deuda, ¿no? Y se puede exigir su pago, pero prescribe a los 4 años, pero solo para aquellos que hayan presentado su declaración jurada, ¿no? El plazo es de 6 años para aquellos que no hayan presentado la declaración jurada dispuestas por la ley. Entonces son casos diferentes. Para los que han presentado su declaración jurada, la deuda tributaria, ¿no? Determina exigir el pago y aplicar sanciones, pero prescriben a los 4 años. Pero para aquellos que no han presentado su declaración jurada, el plazo es de 6 años. Es diferente, ¿no? Y cuando el agente de retención o la precepción no ha pagado el tributo,
retenido, entonces es percibido, esto prescribe recién a los 10 años. Son casos diferentes, ¿no? El agente de retención, o sea, quien ha sido dispuesto por ley para que sea el retenedor también de la deuda tributaria, no ha pagado el tributo retenido, entonces esto también prescribe, pero a los 10 años. Y ahora vamos a pasar a ver la computación de los plazos de prescripción. ¿Cómo es que se va a computar los plazos de prescripción? El término prescriptorio se computa desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación ha sido exigida, con respecto al tributo que deban ser determinados por el deudor tributario, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que computar una deuda, entonces tenemos que ver qué plazos, cómo termina la prescripción. El término prescriptorio va a ser computado desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación se ha exigido con respecto al tributo que deba ser determinado por el deudor tributario, a la fecha en que nació la obligación tributaria, ¿no? Y a la fecha en que se cometió la infracción, o cuando no sea posible establecer la deuda, a la fecha en que la administración tributaria detectó la infracción, o a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso, o en que este devino en tal, ¿no? Entonces son varios factores por los que se tiene que computar los plazos de prescripción, ¿no? Son varias partes, ¿no? Por ejemplo, se presenta el término de prescriptorio, se computa desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación ha sido exigida con respecto a los tributos, ¿no? Y después también a la fecha en que nació la obligación tributaria. Se ve también a la fecha en que se cometió la infracción. Todos estos detalles se tienen que conocer para computar los plazos de la prescripción, ¿no? También a la fecha en que la administración tributaria detectó la infracción. La infracción es por qué no se pagó la deuda tributaria. Y a la fecha también se tiene que conocer en que se efectuó el pago indebido o en exceso. Entonces, todas estas fechas, todo esto es importante saber para poder conocer cómo se va a computar los plazos de la prescripción. Hemos terminado con el tema 1 y dentro de unos instantes se continuará con el tema 2.